La primera cosa es esta. Yo no conozco mucha gente que tiene la posibilidad de vivir en una familia que tiene 60 años. Ni reales, ni nobles. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una familia que tiene más que 60 años. Entonces, estamos en una historia muy larga, muy grande, muy importante. La primera cosa es ser, bueno, yo diría orgulloso de pertenecer a esta familia, que es parte de la iglesia. El sábado pasado, el 16 de marzo, celebramos 600 años de la Venerable Orden Tercera, o de la Orden Seglar de los Servos de María. En el 1424, el Papa Martín V publicó una bula, un documento oficial muy importante, en que se aprueba una regla que estaban viviendo algunos grupos laicos que viven cerca de los Servos de María, y dijo, esta va a ser la regla de todos los grupos laicos que viven la espiritualidad de los Servos de María. Esta es la importancia del día del 16 de marzo. La Orden Tercera no nació hace 60 años, tiene más años todavía, pero en este momento el Papa Martín V decidió de dar una regla a todos los grupos que rodeaban las comunidades de los Servos de María. Una regla común a todos los grupos laicos. Este es el documento que tenemos en el archivo de Roma, la original de una pergamena de 1424. ¿Por qué esta decisión del Papa? Es un periodo muy interesante de la historia de la Iglesia, un poco de contexto, porque después del grande siglo XIII, siglo de San Francisco, de Santo Domingo, de los 7 fundadores, el siglo XIV porta a una división en la Iglesia. Primeramente, los primeros 70 años, el Papa se traslada de Roma hacia Avignon, en Francia. No es solamente un cambio de lugar, es un cambio de autoridad. El Papa en Roma es autónomo, en Avignon es debajo del poder del rey de Francia. Y por 70 años el Papa vive là, en Avignon. Cuando el Papa vuelve, en 1378, a su muerte son elegidos 2 papas contemporáneamente. Uno va en Avignon y uno en Roma. Es un problema. Si tenemos que pedir al Papa la aprobación del documento, ¿cuál Papa? Este, otro. Y pensar que fue una división entre las órdenes, porque Santa Catarina, terciaria de los dominicos, obedecía al Papa de Roma. San Vicente Ferrer, dominico, obedecía al Papa de Avignon. Dentro de la misma orden había una división, una confusión terrible. Para resolver esto, los cardinales se reúnen y eligen un tercer papa. Una cosa que no podemos imaginar, 3 papas contemporáneamente. Un poco antes también, otro problema muy grande, una peste, una epidemia a la mitad del siglo, que mató prácticamente la mitad de la población de Europa. Eso significa no vocaciones, no conventos cerrados, pobreza. Toda esta situación se encuentra el Papa Martín V, que fue elegido en un concilio que resolvió el problema de los 3 papas. Él fue el Papa de la unidad y decidió de valorizar los grupos laicos como uno de los elementos de la reforma de la Iglesia. Claro, si hay 2 y después 3 papas, hay algo que no funciona en la Iglesia. Necesita una reforma. La reforma, el Papa dice, vamos a comenzar con los laicos. Y todas las grandes órdenes mendicantes
recibe una aprobación de su grupo laico, como nosotros en 1424. Las órdenes terceras comienzan en el templo de San Francisco. Y esto me parece interesante, por eso yo lo pongo, porque ¿cuál es el sentimiento que lleva los laicos a participar más activamente en la iglesia? El valor de la penitencia. El hombre medieval tiene un gran valor de la penitencia como elemento de la conversión. Y la penitencia era a la raíz como fundamento de aquello que se cerraron en el monasterio o en la vida eremítica. Y también, pero también de aquellos que tomaban la decisión de hacerse peregrinos o de participar en la cruzada. Era un peregrinaje con armas. Para nosotros un poco difícil de entender, pero era así. Era un gesto religioso. Y también laicos en el mundo, también como contestación de una cierta manera de vivir la iglesia. San Francisco de Asís, fue un contestador de la iglesia. Una iglesia que era muy rica, muy poderosa. Él dice, no, el Señor era pobre y yo quiero vivir como el Señor, pero adentro de la iglesia. Otros dejan la iglesia. Francisco permanece dentro de la iglesia. Bueno, este valor de la penitencia es a la raíz, el fundamento de todos estos movimientos de vida religiosa, de peregrinación, de cruzadas, de consagración en el mundo. Pero aquí, en el tiempo de los 7 santos fundadores de San Francisco, hay un cambio muy interesante. Hasta este momento, los laicos que deciden de vivir en penitencia toman algunas decisiones: no llevar consigo armas, no participar en procesos o a tribunales y dejar un poco la vida del mundo. En cambio, en este tiempo, los laicos dicen, no, yo quiero vivir esta penitencia, pero en la vida del mundo. Y nace aquello que es llamado por los históricos el ordo penitentium, la orden de la penitencia. Eran laicos que se ponen entre los monjes, los religiosos y los laicos. Es como una forma de vida penitencial. Y aquí es interesante, bueno, vamos a ver ahora, leer la leyenda de origen tomando en cuenta esta idea que yo dije de la penitencia. ¿Por qué? Este es el texto que tenemos en Roma, el único ejemplar de la leyenda de origen, de 1375. Y la leyenda de origen dice al número 19. Efectivamente, los 7 ejercían la práctica de la verdadera religión cristiana por medio de la penitencia, y adoptada voluntariamente. ¿Veis? Esto participaron, casi seguramente, participaron de este gran movimiento de la autopenitencia. Ejercían la práctica de la verdadera religión cristiana por medio de la penitencia adoptada voluntariamente, aunque no todos observaban esta obligación que proviene del bautismo. Y entonces, el número sucesivo, el número 16, por medio del triple estado de la Iglesia, en ellos, los 7, laudablemente, estaban unidos. Nuestra Señora quiso patentizar de forma pública que todos hubieran podido acudir con seguridad a su orden, como a la sexta ciudad del flujo espiritual. Y en cualquier estado ellos se encontraban, en cualquier estado. Recuerden que eran algunos casados, algunos viudos, otros no eran vírgenes, consagrados. En cualquier estado ellos se encontraban con el fin de conseguir para sí la salvación de su alma, o también conservarla, siempre que ya la hubiese adquirido. Y es interesante porque
algunos son al inicio del camino, conseguir para sí la salvación del alma. Otros ya comenzaron este camino y quieren llevarlo a la perfección, también conservarla siempre que ya la hubiese adquirido. Y por último, una vez ingresado a la orden y después de haberle debidamente fielmente servido, implora de ella y de su Hijo la gracia y la gloria. Así, siempre la leyenda de origen, aparece su primer estado antes que vivieran en común. Estos son laicos que buscan su vocación, perteneciendo a esta gran asociación, movimiento que era lo de Nuestra Señora en Florencia. Aparece su primer estado antes que vivieran en común y que se expone en el libro de las antiguas constituciones, cuyo texto reza: puesto que unos de estos estaban ligados por el vínculo del matrimonio y por eso no podían meterse en las sendas de una vida demasiado austera, los que dejaban el mundo para vivir mayormente la penitencia, los 7 que hacen acordaron escoger un camino mediano que pudiera practicarse fácilmente tanto por los célibes como por los casados. Este es el origen de la tercera orden, imitando la primera o tercera orden que es de San Francisco. Una forma, un camino mediano que pudiera practicarse por todos. Esto sería el eslogan, el título de la orden tercera, de la orden seglar. Un camino mediano que se puede practicar por todos. Una buena publicidad. Me parece. Bueno, esta es la situación. Uno de los elementos más importantes que llevan a los laicos a vivir en este camino mediano de la orden es que ellos pueden participar a los bienes espirituales de la orden, que es una cosa extraordinaria. Y esta es nuestra realidad. Cada uno de nosotros participa y goza de todas las oraciones de la orden en todo el mundo, hombres y mujeres, de toda la familia de los siervos y siervas de María. Son para mí, son gracias que el Señor me da a través de todos esos hermanos. Tenemos una familia tremendamente grande y todos rezan por cada uno de nosotros. Esta es la comunión de los bienes espirituales. Y el primer documento que confirma esto es del 1273, San Felipe, que concede a un grupo de laudenses, que cantaban los laudes, la participación en los bienes espirituales de la orden. Pero en aquel momento eran 80 frailes. Ahora es el mundo. Son más o menos 800 los frailes profesos, entre profesos temporarios y solemnes. Son 5 o 6 mil hermanas. Ahora se agregó una congregación de India, una nueva congregación de siervas de Fátima, pidió de participar en la espiritualidad de la orden. Son más o menos 12.000 laicos en el mundo. Todo el tesoro de estas oraciones, de los sacrificios, de lo que cada uno ofrece, va para el bien de todos y de cada uno. Esta es la gran cosa de participar a la familia, a los bienes espirituales de la familia. Una cosa muy, muy grande. No es una así, es una cosa de todo el mundo. Ahora voy a mostrarles un poco porque estos grupos de terciarios muchas veces dan vida a una capilla, como aquí, con un cuadro de la Virgen, porque la Constitución de los frailes dice cada iglesia, si es posible, es dedicada a Nuestra Señora. Y en el altar mayor se pone un cuadro de Nuestra Señora. Esto, por ejemplo, 1374 en Génova, muy interesante, porque 1374 son
20 años, 25 años después de la Grande Peste. Y aquí se muestran los ángeles que lanchan flechas, que el manto de la Virgen defiende los que están abajo del manto. Los que están afuera son matados por esas flechas. Claro, la peste. Y de la peste nos protegió Nuestra Señora. Y protege los frailes, las monjas, los laicos, los obispos, todos. Pero el manto rompe las flechas, como metal, una protección verdadera. Pero aquello que está fuera, mira, está al pie de la cruz, son los frailes, las monjas, los laicos. Aquí, muy bonito, en otro convento en Véneto, aquí el confrade que reza y participa al gran evento de la Anunciación. ¿Ves? Pequeño, con capucho, pero participa. El arte es muy interesante. Esto es Padua, en Véneto, y también aquí la Virgen con el niño, los ángeles, como antes. Ya aquí no hay problema de la peste, entonces no hay flechas, nada, pero los laicos al pie de la Virgen. Este en Siena, es el tercer convento, Montesenario, Florencia y Siena, 1250. Aquí tenemos este cuadro extraordinario que tiene los mismos elementos de antes, la Virgen, el manto, la gente, el pueblo, los frailes, monjes debajo del manto, los ángeles que ya no hacen daño, pero aquí tenemos, mira se ve, vuelvo para atrás, se ve esto que es la espada. ¿La ves la espada? ¿Cómo? Espera. Aquí. Sí, aquí la espada. ¿Lo ves? Sí. A ti también una espada. Sí. Interesantísimo. 1420 más o menos. Aquí somos en Perugia, muy interesante, al centro de la Anunciación. En alto del cielo, el Padre con los ángeles, y abajo, San Felipe, Santa Juliana, y el grupito como un grupo de ovejas, ¿no? El pequeño Grey que tiene los terciarios. ¿Ves? Hombres y mujeres, aquí confrades, ¿ves? Y Santa Juliana y San Francisco, de la Anunciación. Aquí otro convento de Perugia y también en bajo San Pellegrino, San Felipe, San Sebastián y San Máximo y los laicos. Siempre con un pequeño grupo, es muy interesante. Tiene particular. Este es Bologna, Santa María de los Ciervos, con esta gran pintura. Es el maestro de Giotto, Cimabue, la majestad. Los frailes terminaban el día siempre cantando la Salve Regina delante de la imagen de la Virgen. Bueno, y entonces llegamos con esta regla de Martín V. Esto se llama poco a poco Societas Habitus, Sociedad del Hábito, y en el 1645 el Papa Inocencio X los llama oficialmente Hermandades de los 7 Dolores. ¿Por qué? Porque en este periodo se da más importancia a un particular de la vida de la Virgen, que es el dolor, la presencia de María al pie de la cruz, que no es todo el misterio de la Virgen, porque la Anunciación, el milagro, la Magnífica, pero la orden da un acento particular al hecho de los dolores de la Virgen. ¿Por qué? Porque esto
desde el inicio está presente. Cuando Felipe, ¿se acuerdan? Encuentra a los dominicos y los dominicos dicen, ¿qué son estos? Felipe dice, mira, si quieres saber de dónde somos naturales, nacimos en Florencia. Tentamos de vivir como los apóstoles, llevamos el hábito negro en recuerdo de los dolores de la Virgen. Entonces, esta particular existe desde el inicio. En este periodo se enfoca más. Y nacen estos grupos. Es interesante porque la Hermandad de los Siete Dolores tiene una difusión tremenda en el mundo. Y la espiritualidad mariana de los siervos de María más conocida en el mundo. Y siempre estos grupos eran confirmados por una carta del prior general, sea la Tercera Orden, sea los de la Virgen de los Dolores. Aquí una foto solamente porque es interesante. Estos grupos de Sociedad del Hábito, después de la Hermandad de los Siete Dolores, producen muchos libros de devoción. Y en estos libros se pone la imagen de la Virgen con las 7 espadas, y debajo los hermanos y las hermanas de la Sociedad del Hábito, y también se pone la lista de indulgencias que el Papa concedió para vivir esta devoción, y la lista de los santos y beatos que se celebran al interno de la orden, aunque no sean todavía aprobados por la Iglesia. Bueno, entonces sobre todo 600 y 700 en la Sociedad del Hábito, la Cofradía de los Siete Dolores, es mucho más conocida que la Tercera Orden. Vamos al siglo XIX, que es marcado por la presencia de Napoleón, la Revolución Francesa y Napoleón. Napoleón mató toda la vida religiosa, prohibió todos los institutos religiosos en la Europa. Hay que pensar que en la orden vivieron solamente 2 conventos, uno en San Marín, porque es República Independiente, y uno en Suiza, porque es Confederación Neutral. Todos los otros conventos son suprimidos. Y así nosotros, aquí en España, en 1835, Mendizábal, la exclaustración, ¿no? Entonces, en este periodo de gran persecución de la Iglesia, es interesante porque salen como protagonistas 2 realidades que en la Iglesia hasta este momento no tenían mucha importancia. Los laicos, y aquí reprende fuerza la Tercera Orden, y las mujeres. Hay muchísimos institutos femeninos de vida activa fundados en este periodo de persecución. Y muchas veces esta congregación, por ejemplo, muchas de las congregaciones de los siervos de María son fundadas por chicas de la Tercera Orden o por sacerdotes que pertenecían a la Tercera Orden. Las de Galeazza, la sierva de María de Galeazza, fundada por el Beato Bachillieri, que es un sacerdote diocesano que pertenecía a la Tercera Orden. Entonces, es singular porque en un periodo de persecución, los laicos y las mujeres suben como importancia. Y la Orden Tercera reprende fuerza. Así, en el 1925 se renueva en parte la regla de Martín V, porque en 1400 había otro estilo de vida. Imagínense, ahora somos en la sociedad industrial, horario de trabajo diferentes, entonces ayuno, horario de oraciones, se adaptan a la vida moderna. ¿Hasta cuándo? En el 1995 se llega a
esta nueva edición de la regla de vida, que es la actual. Pero me esquecí me olvidé de decir que la regla de 1925, aquí en España, tenemos muchos grupos de tercera orden. Y hace poco tiempo yo conocí el postulador de la causa de Gaudí, la arquitectura de la Sagrada Familia, y me mostró una foto que yo le voy a pedir porque no la he entregado todavía, de que cuando Gaudí murió fue vestido con la hábito de los siervos. Entonces, era terciario de la orden. El problema es que no tenemos documentación porque fue todo quemado por la guerra civil. Pero tenemos la foto de Gaudí muerto vestido con el hábito de los siervos. Esto es una cosa nueva, extraordinaria. Sí. Entonces, esta regla de vida que fue aprobada en 1995 y sí, aquí 5 minutos para ver lo que para mí me parecen los elementos más importantes. El más importante es la marianidad para mí. Referencia a la Virgen no solamente como devoción, sino que como modelo de vida. La regla de vida pone el acento sobre estos puntos para mí. Primero, somos siervos, pero laicos. Esta es la característica extraordinaria. Cuando fue publicada esta nueva regla, el padre Ubermans, que algunos conocían, en una carta a todos los miembros de la orden seglar, dice: los laicos pueden llegar en lugares a donde los religiosos nunca llegarán y llevar a la fe cristiana y a la Virgen María. Esa es la gran originalidad de la experiencia de los laicos. Habla de la devoción mariana, número 13, lo vamos a leer porque es importante. Según el espíritu de la orden, el siervo de María Seglar se inspira constantemente en María, no solamente devoción, pero como modelo, madre y sierva del Señor, como imagen, guía que lo lleva a una vida sencilla, servicial, toda orientada hacia Dios. En ella encuentra el modelo perfecto del discípulo de Jesús. A ella se dedica plenamente, la celebra en forma particular como la Virgen de los Dolores. Se empeña a profundizar su conocimiento y función del misterio de la salvación por medio del estudio y de la oración personal. Son muchísimos nuestra referencia a la Virgen María. Yo no sé si hay otros grupos laicos que tienen una expresión tan completa de la posibilidad de tomar a María como modelo de vida en esta tierra, no en el cielo. Es interesante. Imagen conductora, como diríamos en la onda. La centralidad de la escucha de la palabra de Dios que guía la vida de la fraternidad, el número 17. Un capítulo dedicado a la oración, particularmente a la oración litúrgica y a los actos de veneración de la Virgen, el 29. Y la vida penitente se recupera la origen de la penitencia, se acuerdan de cómo era en la Edad Media. Y la pobreza y, por último, otra vez la secularidad, que es la característica, para mí, la característica más importante de exaltar. Porque la característica de la obra seglar es que es sagrado, que vive en el siglo, y en el siglo da testimonio a Cristo y lleva a la Virgen María. Es una originalidad
y es un completamento de la familia de los siervos del Señor del mundo, porque los frailes y las monjas, y las monjas rezan, los frailes hacen el pastoral, las hermanas hacen escuela, pero no trabajan en el mundo, no están en la estructura del mundo, no son abogados con un estudio. Es completar la familia, la presencia de los siervos de María. Y esto es un poco lo que yo pensé para ver este momento del centenario del 16 de marzo de 1424-2024. Y bueno, si da tiempo, yo tengo otra cosita, no sé, sí, no es muy largo, pero a mí me gusta porque, bueno, tengo edad. Y la edad es una cosa buena, porque cuando se sigue en la vida haciendo reflexiones, se llega a una síntesis. Y yo llegué a darme cuenta de la originalidad de la orden y de algunos elementos particulares que son propios servitas, y me parece que son una riqueza. Entonces, intitulé Lista panorámica de la historia de la Orden de los Siervos de María. Muy rápida, muy rápida. Primera cosa, son 8 siglos de historia. Es increíble, 8 siglos de resultados. 2033 serán 8 siglos. Como los franciscanos están celebrando 8 siglos, nosotros somos un poco de trabajo. Y entonces, una reflexión de estos elementos, son algunos elementos de la historia de la orden. Las orígenes. Para mí, en las orígenes hay algunas cosas originales que son los siervos de María. Los movimientos de reforma interna, la confianza en la providencia divina, no teórica, sino que en algunos hechos, en algunas decisiones. Y cómo es la familia de los siervos de María hoy. ¿Por quién pudo visitar Montesinario? Mi querido Palerano vivía aquí, era prior. Montesinario es una síntesis de la historia del hombre. Tiene periodos, tiene elementos de todos los periodos de la orden. Es el testimonio de los 8 siglos de la historia del hombre. Ya muchos visitaron Montesinario, o son pocos. ¿Quién conoce Montesinario? Un poquito. Poquito, porque el próximo año tengo que hacer. Mirad la posición de Montesinario. La pequeña, como se dice, la aldea más cerca es 3,5 kilómetros. Alrededor del Montesinario solamente bosque. Mira, esta foto es extraordinaria. Ahora, primera cosa, es el lugar inicial de la orden. Los 7 se reúnen en Florencia y después el obispo Aldingo los envía en Montesinario. ¿Qué hacen los 7? La leyenda de origen dice: construye una pequeña capilla y algunas casitas de madera alrededor. La capilla existe todavía. Esta es la capilla que fue construida por los 7 fundadores. Estas piedras son, otra vez, aquí. Estas piedras fueron puestas por los 7, 1250. Es una cosa extraordinaria. Cuando uno entra en esta capilla, que es más o menos como la mitad de esta aula pequeña, allí rezaron los 7. Allí comenzó la orden. Es una cosa. Cuando yo hice el Montesinario, el noviciado, fue interesante porque fue el único del mi año de hacer la promesa. Mi mamá y mi papá participaron, lógicamente. Entonces yo estaba. La misa fue en la basílica. Después de la promesa, yo fui en esta capilla
a donde los 7 recibieron el hábito, me pusieron el hábito, volví en la basílica y mi mamá lloró halagando toda la basílica. Pero es muy bonita esta basílica. Bueno. Después, este es el inicio. Después, no sabemos por qué Montesenario ya no se sabe nada de este convento desde 1256 hasta el 1404. 150 años, silencio de los documentos acerca de Montesenario. 1404, el tiempo de los 3 papas, la confusión en la iglesia. Los laicos se empeñan para reformar la iglesia, pero también las órdenes religiosas. Y la orden dice, tenemos que volver a la vida de los 7. Nace un grupo que se llama de observancia y se piensa a dónde vivir la vida de los 7. Y entonces hay una parte, ves este claustro muy bonito, pequeño, que es de 1400, el tiempo de la primera reforma. Este pozo de este periodo, 1404, y alrededor hay las pinturas, estas son de 1600, de la historia de los 7 santos fundadores. También de 1400 es el altar de la basílica. Estas columnas son de 1400. Después, otra vez, un poco de relajamiento, Concilio de Trento, y nace otro desiderio de volver a la vida de los fundadores, la congregación de los eremitas de Montesenario, que construye acerca de Montesenario 2 casitas como esta, que es una casita muy bonita, que tiene el comedor, el dormitorio, la capilla y un pequeño terreno para trabajar. Aquí vivía un fraile, como eremita, pero el domingo salía para celebrar la misa con los otros frailes y estaba un periodo de soledad. La congregación de los ermitaños de Montesenario, 1593, la fundación, dura 200 años. Aquí es el Montesenario con vista de esta casita. Son 2 casitas muy bonitas, una necesita de reforma, pero... Y del 1600 es la gran basílica que tenemos, la principal. Aquí se ve en la bóveda la Virgen que entrega el hábito a los 7. Y está escrita que es interesantísima. Es en latín, pero no es muy difícil. Desde el mundo al eremo, desde el eremo al cielo. La Virgen los ha llamado y esta será para vosotros la vía directa. Los eremitas dicen, la vía que estamos viviendo, la vida religiosa que estamos viviendo, es una vía directa que lleva al paraíso. Porque nos han llamado a la Virgen y vivimos como ella quiere. También del 1600 es el gran refectorio con este fresco muy bonito de la Última Cena. Este será el lugar de Palenando, el periodo. Mañana será una flor. Muy bonito este refectorio. Y de este tiempo también esta escultura de la capilla de la aparición, que es de un fraile, Servo de María, Lottini, final del 1500, muy bonita. Del tiempo de los eremitanos, también 1600, en la gran terraza, que es la característica de Montesenario, con el pozo central. Aquí hay un panorama espectacular sobre Florencia, sobre la región donde nació Giotto, Bertongecco, Mugello, muy bonita. 1800 se añade la escalera, que es el símbolo de Montesenario. Todos conocen esta fachada de Montesenario, solamente desde 1800. La torre campanaria y la escalera.
y esta, y 1933, por los 700 años de la orden, la nueva capilla de los 7 santos fundadores. Aquí en el centro, la teca con las reliquias de los 7. La verdad, no sabemos si son ellos. ¿Por qué? Porque los frailes eran sepultados juntos. Entonces, cuando se encontraron la tumba, eran los 7 más otros. Seguramente los 7 están allí. Pero hay lugar cierto. En la capilla ahí está, hay una serie de frescos. Esta es la llegada de los 7 al Monte Escenario, y esta es la urna con la reliquia de los 7 santos fundadores. 1983, la última cosa hasta ahora, 750 años del orden, este fresco de un pintor muy conocido en Italia, Pietro Annigoni. Él pintó esto por los frailes porque una nieta iba a la escuela de las Siervas de María de Florencia, entonces por gratitud a las hermanas pintó este fresco. Y es interesante porque él se leyó la leyenda de Origine, que dice que la vida es un camino muy difícil, con espinas, lomos. Y entonces él imagina esta caminada, y es interesante, son los 7, y al inicio del camino cada uno tiene su ropa. Y poco a poco que sube, deja, hasta que el último no tiene nada, no necesita de nada, tiene solamente la Virgen y es contento. Este es el camino espiritual, porque también en la regla de vida de la orden secular se habla de pobreza, poco a poco. Pero cuántas cosas podemos dejar para darnos cuenta que el Señor y la Virgen son todo. Esto por Monte Escenario. Ahora, pocas cosas que a mí me gustó muchísimo. Las orígenes. En comparación con los dominicos, con los franciscanos, tenemos poquísimas noticias. No tenemos una carta de uno de los 7 fundadores. De Francisco tenemos cartas firmadas, de domingo. No se sabe nada. Hay muchas diferencias en comparación con las otras órdenes religiosas del mismo periodo. San Francisco fue canonizado 13 meses después de la muerte. Los 7, 600 años. Es impresionante. No tenemos nada de documentación original. No conocemos los nombres de los 7. En la leyenda de Origine se dice, en el capítulo de San Alejo, los 6 compañeros de San Alejo son y nada. La Iglesia reconoció los 7 nombres que conocemos, pero hay listas más antiguas que dicen otro nombre. Pero Francisco sabemos que se llamaba Francisco. No es poco, el fundador. De los fundadores tenemos pocas noticias, es verdad, es así. Pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, la protección de la Santa Sede, la característica, la devoción hacia Nuestra Señora y la acción de la providencia divina. Para mí, estos 3 elementos, la protección de la Santa Sede, la devoción a Nuestra Señora y la acción de la providencia, son como el marco de las orígenes. Y espero demostrar esta cosa. Protección de la Santa Sede. Aquí los documentos hablan, números. Es interesante. No es una idea. ¿Por qué? La orden nació más o menos en 1933, la data oficial. Parece que este fue el momento en que se reunieron en Florencia. Seguramente suben en Monte Escenario a más o menos 1244, 1245, más o menos. Bueno, en el 1256 el Papa decide
de unir todos los grupos que viven la regla de San Agustín. Eran muchísimos. Porque en la iglesia había la regla de San Benito, de San Francisco, que era nueva, y de San Agustín. Todos estos grupos nuevos escogieron la regla de San Agustín porque permitía una vida activa. Y eran muchísimos. El Papa dice, son demasiados. Vamos a hacer una gran unión. Y nace la Orden de Santo Agustín. Pero cuando, aquí las datas son impresionantes. El 9 de abril el Papa escribe una carta, Licet Ecclesiae Catholicae, en que decide que todos los grupos que tienen la regla de San Agustín tienen que unirse en un instituto solo. 9 de abril. Pero el 23 de marzo el Papa escribe al grupito de Monteseranio, que eran pocos, una bula en que dice: yo reconozco este grupo como oficial de la Iglesia, separado de nosotros. En efecto, 3 semanas después se hace la unión de los agustinos y nosotros no somos en esta unión. Pero un grupo pequeño que era... ¿Por qué el Papa hace así? Después, otra cosa de la protección de la Santa Sede. 1274 se da un concilio en Lyon, en Francia. El Papa dice: demasiadas fundaciones nuevas. Aquí como aquí, los focolares, los carismáticos, todo, no, vamos todo, un grupo solo y ya. Y la orden, no, dice, el documento final dice: todos los grupos no pueden existir, tienen que volver a la regla de Santo Agustín. En cambio, solamente los dominicos y los franciscanos son reconocidos por la Iglesia. Los carmelitas, punto. Los hermanos de María no son reconocidos. En este momento, el prior general, Felipe. ¿Y qué hace Felipe? Felipe trata de encontrar personas, abogados, en la curia romana que escriban documentos a favor de la Iglesia. Y después, otra cosa más interesante, el Papa Nicolás IV, franciscano, de esta orden nueva, dice: yo no puedo reconocer toda la orden porque inyectado por el concilio, pero voy a reconocer el grupo de Florencia. Después, otro documento, la comunidad de Perugia. Después, otro documento, la comunidad de Siena. Mi maestro de Historia de la Orden, Padre Lapino, decía: es como uno que abre un paraguas aquí, otro paraguas, y poco a poco toda la orden protegida de la lluvia. No con un paraguas grande, pero con muchos. Y el que dio la aprobación definitiva, Benedicto XI, es un dominico. Entonces yo digo, los franciscanos y los dominicos nos ayudaron. ¿Por qué? Tenían la misma sensibilidad que nosotros. Eran de aquel ordo penitense, ¿se acuerda? De esta reforma de los laicos que comenzó al inicio del 200. Y ellos tienen la misma sensibilidad de nosotros. Y entonces un franciscano y un dominico salvaron a la orden. Pero, ¿cuántos eran los fallecidos de María cuando fueron aprobados? 1304. La comparación es increíble. Esa es una cosa nueva. Los franciscanos, al final del siglo, eran 35.000. Y no había internet, celular. Eso es siempre uno que habla con otro. Hablar en el encuentro directo. 35.000. Es una cosa increíble. Los franciscanos. Esta era la figura de San Francisco, en particular. Pero los dominicanos eran 10.000. Los agustinos, con toda esta gran unión, 6.000. Los carmelitas, 1.500.
Y los siervos de María, 250 en 33 comunidades en Italia y Alemania. Los agustinos, 6.000, otro grupo. Este pequeño grupo con la regla de Santo Agustín, protegido por la Santa Sede y reconocidos oficialmente, pero un grupo pequeño. ¿Qué característica tiene este grupo para interesar a la Iglesia? Segundo punto, la devoción hacia nuestro Señor. Yo pienso en la bula de aprobación, la número 11, se dice, por vuestra particular devoción a Nuestra Señora. Pero ¿qué característica tenía esta devoción? Esta es una mía reflexión, no es oficial, espero que no sea herética, pero a mí me gusta mucho. Vamos a ver, la primera imagen que los 7 veneran, esta es del 300, no sabemos dónde se perdió la original, pero seguramente era una imagen de la Anunciación. ¿Por qué? Porque ya en el 1276, me parece, el obispo de Florencia va para celebrar la fiesta de la Anunciación en la comunidad de los siervos de María, que era un poco. Y por Florencia, el 25 de marzo, era el inicio del año. Ellos hacían comenzar el año el día de la Encarnación, el 25 de marzo. Era el día más importante. ¿Y el obispo dónde va a celebrar la fiesta? En la comunidad de los siervos de María. Entonces, seguramente había una imagen de la Virgen María anunciada. Pero, ¿cuál es la importancia de de tener esta imagen como referencia? Esta es mi reflexión. En este periodo la Iglesia es muy contestada, porque vivía ricamente, vivía con poder. Y hay grupos que dejan la Iglesia. Los valdeses son mucho antes de Lutero, después confundieron en la protestantismo, pero hay grupos que dejan la Iglesia por el escándalo que la Iglesia daba. Francisco, en cambio, contesta a la Iglesia, pero adentro de la Iglesia. Los 7, ¿por qué escogen esta imagen? Yo digo esto: la encarnación es el gran hecho, el gran don de Dios, que Dios se hace hombre. Y Jesús era en el mismo tiempo hombre y Dios. La Iglesia, ¿qué dice de sí misma? Yo soy como la continuación de la presencia de Cristo y tengo las dos naturalezas, divina y humana. La humana se ve muy bien, con todos los errores, todo el límite de los hombres. La divina también constituye la Iglesia en su interés, humana y divina. Yo no puedo aceptar a Cristo, que es hombre y Dios, si no acepto a la Iglesia, que es humana y divina. Lo veo que es humana, pero tengo fe que también tiene la presencia de Dios. Entonces, venerar a la encarnación, es decir, aquí en el mundo está uno que es hombre y Dios, y también una realidad, que es la Iglesia, que es humana y divina. Y la Iglesia dice, esta es el corazón de la fe. Entonces, que sean 4.000, que sean 10, este es el corazón de la ortodoxia. Y yo defiendo este grupo. Esta es mi conclusión al final de mi vida. Entonces, la devoción hacia Nuestra Señora es una cosa muy profunda. No es solo actos de devociones, es la referencia al misterio de la Iglesia, de Cristo que se encarna en el gremio de la Virgen. ¿Y cómo se muestra esta devoción? Por ejemplo, las antiguas constituciones, que son antes de 1289, entonces muy viejas, dicen: cada iglesia de nuestra orden y el altar mayor serán consagrados en honor de Nuestra Señora si no hay dificultades. Cada iglesia. Por ejemplo, este es el ejemplo que yo quiero mucho.
Es el cuadro más antiguo que tenemos. 1261 en Siena. Copo di Marcovaldo es un pintor de Florencia. ¿Qué pasó? En aquel año, 1261, hubo una batalla entre Florencia y Siena. Stranamente ganó Siena. Florencia era más poderoso, más fuerte, pero ganó Siena. Y Copo, que era un pintor de Florencia, fue preso por los senenses, que piden como precio de rescate la pintura por la iglesia del Señor de María. Este es el precio de rescate. Imaginen cómo era la mentalidad medieval, que era un tiempo oscuro, claro, ¿no? En nuestro tiempo el rescate es cortar la oreja, se recuerda la americana. Entonces este es el primero. Después tenemos el gran pintor de la final del 1200, Lucio da Moninsegna, 1280 más o menos, este Montepulciano. Ya lo vimos, Cimabue en Bologna, 1289, y esto también lo vimos, en 1374 Bárbara de Mónaco, y esta de Juan de Pablo, la Virgen de Misericordia, me gusta esta otra cosa. Aquí un fresco de Giotto, que se encuentra en Asís, que da la idea de la reforma de Francisco. En la leyenda de San Francisco se dice que el Papa, Inocencio III, encontró a un pobre que quería hablar con él, un pobre estilo así, realmente dice, no, nos vemos mañana. Y en la noche el Papa sueña este pobre hombre, que era Francisco, que sustenta la iglesia, pero con un particular extraordinario. Mira dónde están los pies, adentro de la iglesia. No es posible. Si yo me pongo con los pies solo a la mesa, no puedo levantar la mesa. Pero como idea es extraordinaria. Levanta la iglesia con los pies adentro de la iglesia. Esto hicieron los 7. Pues, este particular es extraordinario, porque con los pies dentro de la iglesia. Este es Asís. Entonces me parece que la protección de la Santa Sede, que es singular, porque por ese grupo pequeño, es debida a esta forma de devoción mariana, que es nuestra característica. Y ponemos, los 7, los primeros, pusieron el primer capítulo de la Constitución, es la devoción a Santa María, que es la única orden de la Iglesia que tenía como primer capítulo la devoción a Santa María. Normalmente el primer capítulo es quién somos y qué hacemos. Para nosotros, ¿quién somos? María. Ahora, otra cosa, la providencia divina. Aquí también números, no son ideas. Ya estoy terminando, ¿eh? Pero Bendito 11 reconoce, aprueba definitivamente la orden, 1304, 11 de febrero. ¿Cuándo fue Papa este hombre? Desde el 22 de octubre de 1303 al 7 de julio de 1304, 10 meses. En estos 10 meses él aprueba la orden. Si no hubiera aprobado la orden, el sucesor de Bendito XI, Clemente V, empieza el periodo de Aviñón. Después del periodo de Aviñón hay los 2 y 3 papas. Martino V, cuando termina este gran lío, esta gran confusión, en 1417, son 110 años. Difícil, porque si no puede hacer lo que quieras. Pero sin esta aprobación, la orden encuentra a 110 años de dificultades y puede ser que no fuese aprobada. Entonces, para mí, ver estos datos, empezar a providencia de Dios, que en estos 10 meses del Papa Dominico aprueba la orden. Última cosa,
movimiento de reforma interna, son tres, ya lo conoces, la observancia italiana, la congregación de Montesenario, la observancia de Alemania. ¿Por qué son importantes esto? Porque cada movimiento de reforma, cuando termina su periodo histórico, el sentido de ser, de existir, vuelve en el seno de la orden. En cambio, los franciscanos son divididos desde el inicio. Cuando todavía vivía Francisco, había dos grupos de franciscanos, que después llegan a ser los minores y los conventuales. En el 1500, otra reforma, los capuchinos, pero son tres órdenes diferentes. Los carmelitas, calzados y descalzos. Los Llanos de María y los dominicos tienen movimiento de reforma que cuando terminan vuelven a ser parte de la orden. Un señal del sentido de la fraternidad. La confianza en la providencia divina son solamente un elemento, no me acuerdo. El culto de los santos, en el siglo XIX, en el periodo napoleónico de persecución de la Iglesia, la orden pide la mayoría de aprobaciones de culto de nuestros beatos. En este periodo en que era difícil vivir. ¿Por qué? ¿Primera cosa vivir? No. Primera cosa pensar que Dios nos ayuda y después viviremos. La canonización de los 7 santos al final del 1888, acontece cuando la orden desde 2700, que eran a final del 1700, 2700, llega a ser hecho por 300 frailes. 2700 a 300, un décimo. En este momento en que, otra vez, es difícil vivir, no hay vocaciones, no hay jóvenes, había ley de supresión, los gobiernos eran contra la iglesia, contra la vida religiosa, la orden se ingenia a obtener la canonización de los 7 santos. Y la canonización de los 7 santos es otra forma de cariño de la iglesia, porque es una novedad absoluta la canonización de un grupo de personas que no sean mártires. Esta es la primera vez en la historia de la iglesia que el Papa León XIII acepta de canonizar los 7 como si fuesen uno. Y esto no como idea, pero concretamente, porque por cada santo se pedían 4 milagros. 4 por 7 son 28. Es imposible. En cambio, León XIII aceptó 2 milagros antiguos, uno que era de 1800 y uno que aconteció en la parroquia de San Antonio Pucci, en Viareggio. 4. Entonces, si los milagros son 4, el santo es 1. Estos 7 son canonizados como sean 1. Es una novedad por la iglesia. La última cosa, bueno, hay presencias misionarias en este periodo, en el 800, cuando en Italia había la persecución religiosa y la supresión de la vida religiosa. Se abre la orden a Inglaterra, España y después, poco a poco, como ahora, sobre todo el mundo, Suazilandia, Acre, etc. Y termino con la composición de nuestra orden, de nuestra familia, que son frailes, decía, más o menos 650 de profesión solemne y 130, 150 de profesión temporánea. Monjas de vida contemplativa son 12 mosterios, en Italia, España, Mozambique, México. 2 institutos seculares, laicos consagrados, y 12.000 laicos, orden seglar,
grupos locales, las hermandades de la Virgen Dolorosa, diaconías, familias que viven la espiritualidad de la obra, y con esto